al libro de Mateo. Vamos a entrar lo que ya en materia, mis amados, en esta linda mañana gloriosa, ¿verdad? El libro de Mateo capítulo 10 es una porción ya bastante conocida por todos. Verso 1. Libro de Mateo capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice la potente palabra del Señor, a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria de su Santo Espíritu. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Verso 5, mis amados. Estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mire qué lindo. Sentemos, hermanos. Qué lindo, gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Quisiera estar hablando, mis amados, bajo un pensamiento en esta mañana que el Señor me dio el día de ayer, ¿verdad? Y ese pensamiento que vamos a estar hablando es, gloria al Señor, el orden de la delegación de autoridad de Dios. Porque todos hablamos que hay un orden, ¿verdad? Que Dios es un Dios de orden. Todo eso lo sabemos, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes, gloria al Señor Jesucristo, debemos de caminar bajo ese orden de Dios. Mis amados, uno de los temas más importantes sobre la delegación de autoridad es este, pues a través de la delegación de autoridades que Dios ha trabajado con el hombre, a través de su existencia, y encontramos desde el principio de la creación que Dios a través de su palabra creaba. Todos sabemos eso, gloria al Señor Jesucristo, que desde el principio, gloria al Señor Jesucristo, a través de la delegación de autoridad, Dios ha venido trabajando desde tiempos antiguos, ¿verdad? Desde el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios creó el mar, cuando Dios creó las aves, dice la palabra del Señor, cuando Dios creó las bestias del campo, y por último, dice la Biblia, que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto. Gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Pero fíjese bien, y después de crear, ¿qué pasó? Delegó autoridad. Óigase bien, delegó autoridad. Escuchen bien este texto que lo voy a leer. Un ejemplo, Génesis capítulo 2, verso 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase. En otra versión dice: para que lo cultivara. Y lo guardase. Óigase bien. O sea, hermanos, que después de Dios haber hecho todas las cosas y después de haber hecho Dios al mismo hombre, gloria al Señor, y haberlo puesto allí en el huerto, no solamente lo puso, sino que le delegó. O sea, le delegó. ¿Y qué fue lo que delegó? Le dio una responsabilidad al hombre. La responsabilidad era, hermanos, de que, gloria al Señor, hermanos, cuidara ese lugar, de que labrara ese lugar. En otras palabras, hermanos, que lo trabajara, pues. Que lo trabajara. Entonces quiere decir, hermano, Dios le había hecho todo, pero Dios no quería que el hombre solamente estuviera así sin hacer nada, ¿verdad? Dios lo puso allí, gloria al Señor, pero le delegó autoridad, le delegó responsabilidades.
Gloria al Señor Jesús. ¿Sabe, hermanos, por qué muchas veces, permítanme tenerme aquí para dar un poco de explicación, por qué muchas veces nosotros perdemos aquello que se nos ha dado? ¿Por qué muchas veces perdemos eso? ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir. Porque no cuidamos. O más bien la palabra sería porque no sabemos cuidar. Por eso es que perdemos. ¿Por qué perdemos lo de Dios? ¿Por qué perdemos, hermanos, matrimonios? ¿Por qué perdemos familias? ¿Por qué perdemos hijos? ¿Por qué perdemos amigos? Porque muchas veces, hermanos, no sabemos cuidar. No sabemos cuidar, gloria al Señor Jesucristo. Hermano, Dios nos ha dado algo a cada uno. A todos los que estamos aquí, Dios nos ha dado algo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros, hermanos, gloria al Señor, nos descuidamos y lo perdemos. Lo descuidamos y lo perdemos, gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué perdemos? ¿Por qué perdemos? Cosas valiosas que Dios nos ha dado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermanos, miramos los defectos de los otros. Porque muchas veces, hermano, gloria al Señor, hermano, se pierden cónyuges. Porque solamente tanto el esposo o la esposa y viceversa, hermano, solo ve, hermano, los defectos de la otra persona. Ya sea tanto el hombre ve los defectos de la mujer, o sea, la mujer ve los defectos. O sea, no ve las cualidades. Y se pierde muchas veces. Se pierde. Gloria al Señor. No ese es el propósito de Dios. No ese es el propósito de Dios, gloria al Señor. Ahora bien, Dios le había delegado, ¿verdad?, una responsabilidad a Adán. Le había delegado una responsabilidad a Adán. Claro, es cierto, gloria al Señor Jesucristo, de que Adán se descuidó y no supo cuidar aquello, gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué muchas veces perdemos? ¿Por qué muchas veces perdemos, gloria al Señor Jesucristo? Porque no sabemos valorar. Porque no sabemos valorar. Ahora en estos tiempos, gloria al Señor Jesucristo, hermano, hemos, hermanos, perdido tantas cosas. Hemos perdido, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, muchas veces, hermanos, lo de Dios en nuestras vidas. Porque no valoramos lo de Dios. No valoramos, gloria al Señor Jesucristo, todo lo que Dios nos ha dado, gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 25, versículos 31. Se lo voy a leer. Dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? ¿Bien? ¿Por qué perdemos? Porque no sabemos valorar. Usted sabe, hermanos, que el ser primogénito, hermano, era un privilegio en aquellos tiempos del Antiguo Testamento. El ser un hijo primero, el ser primogénito, hermano, traía bendición para aquel que era. Pero, hermano, Esaú menospreció la primogenitura. Y fíjense, hermano, y la vendió, ¿por qué crees? ¿Por algo valioso? ¿Por qué la dio? Por un platito de lentejas, dice la Biblia. Por un plato de lentejas. Por un plato de comida. O sea, hermano, intercambió lo de Dios, aquello valioso, por algo barato, por algo pasajero, por algo, hermano, que se termina. No lo valoró. No muchas veces los parecemos, hermanos, gloria al Señor Jesucristo, que no valoramos. O sea, cambiamos lo de Dios por cualquier cosa. ¿Verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, gloria al Señor Jesucristo. Estos son ejemplos, hermanos, en la palabra de Dios
que nos ayudan a nosotros, gloria al Señor Jesucristo, para que nosotros, ¿verdad?, podamos ser diferentes. Porque la Biblia dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Como ejemplo para nosotros, gloria al Señor Jesucristo. Para que nosotros pues podamos, gloria, ver a través de estos hombres y tomar ejemplos, pero ejemplos buenos. Ejemplos que nos ayuden a nosotros, ¿verdad? A ser diferentes, gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense, pues, me vendió la primogenitura. Lo cambió todo. Dio la bendición, lo que Dios le había dado, por algo tan sencillo. Gloria al Señor Jesús. Ahora, hermanos, cuando Dios, Jesucristo ha sido el ejemplo para nosotros y va a ser el ejemplo para nosotros. Jesús es el modelo para usted y para mí como iglesia. Jesús, hermano, nos ha enseñado en su ministerio terrenal y en su palabra a cuidar. Ahora sí voy a pedir que abra la Biblia. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 6:37. Vamos a ir allí, el libro de Juan 6:37. Miren lo que la palabra del Señor dice ahí. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Verso 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Miren qué lindas palabras del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Cuando alguien, hermanos, es delegado, no habla de él mismo. No habla del mismo, sino que habla de aquel que lo envió. Jesús, hermano, había sido enviado a esta tierra con un propósito, para redimirnos del pecado en que nosotros nos encontramos. Pero quiero que me escuchen bien esto. Jesucristo fue enviado a esta tierra con un propósito, para redimirnos a nosotros del pecado. Pero si usted ve, hermano, Jesús no habla de él, siempre presenta ¿a quién? Al Padre. Siempre presenta al Padre. Esto sería, hermanos, como cuando, un ejemplo, como cuando, ¿verdad?, el presidente de esta gran nación tiene que ir a alguna cumbre presidencial o alguna convención, ¿verdad?, pero que no, por alguna razón no puede ir. Entonces, ¿qué hace él? Delega. Escoge a alguien de su gabinete, a alguien de los que están ahí cerca de él, lo delega para que vaya. Y lo envía para que se reúna con todos los líderes que van a estar allí. Ahora, ¿acaso el presidente ese que va? No lo es. Pero de la misma manera lleva la misma autoridad. La misma autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué lleva la misma autoridad? Porque se le ha sido, ¿qué? Delegada. Entonces, cuando tiene que tomar una decisión allí frente a todos, los demás escuchan. Los demás escuchan. Porque ha sido delegado. ¿Ah? Entonces, de la misma manera, Jesús, hermano, fue enviado a esta tierra. Pero habla del que lo envió. Ahora bien, hermano, Jesús, hermano, en su ministerio terrenal nos enseña a cuidar. Nos enseña a cuidar. No solamente nos enseña a cuidar las cosas espirituales, ¿verdad?, sino que también nos enseña a cuidar las cosas materiales. Por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando Jesús le dio, hermano, de comer a 5,000 personas? ¿Ah? Y dice que sobraron como 12 cestas. ¿Ah? Y todos lo mandaron a recoger. No lo dejaron allí. Jesús, hermano, nos enseña a cuidar, a valorar,
apreciar, gloria al Señor Jesucristo. Mire, hermano, estamos ahora en este templo. Este templo es una bendición, porque podemos estar acá. Gloria al Señor Jesucristo. Mire, hermano, la palabra del Señor, esta palabra que tenemos es una bendición. Pero ¿sabe qué? Muchas veces no la valoramos, la tenemos arrojada ahí tirada. ¿Verdad? La tenemos, pero la palabra de Dios, hermano, es para darle lectura. Porque nos edifica a nosotros. Nos edifica, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, la persona que ha sido delegada, ¿qué hace? ¿Qué le dije que hace? Habla del mismo y del que lo envió. Quiero que vaya conmigo, gloria a Dios, a Génesis 24, 34. Génesis 24, 34. Gloria al Señor Jesucristo. Lo tenemos ahí, mis amados. Miren lo que dice. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervo y sierva, camellos y asnos. ¿Miren? ¿Quién era este? Este era Eliezer. En un momento dado que Abraham lo había enviado, porque él fue enviado. Eliezer fue enviado con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito, hermano? De irle a buscar esposa para Isaac. Que por cierto, hermano, gloria al Señor Jesucristo, Rebeca es figura de la iglesia. O sea, es un cuadro de la iglesia, ¿verdad? Y Eliezer, hermanos, también es un cuadro del Espíritu Santo, o sea, ha sido enviado, ¿verdad? Entonces Abraham lo envía con un propósito. Pero cuando llega allá y tiene el momento, gloria a Dios, de hablar, ¿de quién habla? Habla de Abraham, de su amo, ¿verdad? O sea, habla de él, gloria al Señor Jesucristo. Y entonces por eso, hermanos, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, que Dios, a través de la palabra, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, gloria al Señor Jesucristo. En todas las áreas, en todos los aspectos, gloria al Señor. Ahora bien, hermano, para poder ubicarnos en este tema, gloria al Señor, vamos a analizar algo. Primero, ¿verdad? Lo siguiente, como número uno, ¿qué es autoridad? Escuchen bien, ¿qué es autoridad? Autoridad es un poder, una capacidad que se le entrega a alguien para que realice un trabajo o realice una función en particular. Esa es autoridad. Ahora bien, ¿qué es delegación? Delegación es, delegar es un encargar, dar ese poder, alargar la autoridad a través de alguien para que en su nombre hable, trabaje o realice una labor específica. Eso es delegación. Gloria al Señor Jesucristo. Para que muchas veces, gloria al Señor, aquí han venido delegaciones de otro estado, que a veces no han podido venir las personas, pero ¿qué es lo que hacen las personas? Bueno, no pude ir, no pude asistir a cierto evento, pero ¿qué? Aquí está la delegación, que fueron enviados en representación de aquellos. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, volviendo a la porción bíblica, gloria al Señor, aquí en esta parte donde estábamos, gloria al Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Ahora vamos a analizar para ver qué fue lo que Cristo delegó a sus discípulos. Dice la palabra, entonces llamó a sus 12 discípulos. ¿Cuál es lo primero? El llamado. Pues ese es lo principal. Llamado. Llamado. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor.
¿Por qué? Mire lo que dice Mateo capítulo 9, ahí mismo, Mateo capítulo 9, versículo 9, ahí cerquita. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Aquí miramos un cuadro, gloria al Señor Jesucristo, del llamado de Mateo, ¿verdad? Mateo, hermanos, gloria al Señor, no conocía de Jesús, pero cuando Jesús va pasando por allí, lo llama. Ahora bien, hermano, fíjense de que Mateo, hermano, era un trabajador, gloria al Señor, podemos decir, del gobierno romano. En otras palabras, era, hermano, recaudador de impuestos. A este tipo de personas, hermanos, la gente no los miraba con buenos ojos. Y más a este hombre. ¿Sabe por qué? Porque él era judío. Y sus mismos hermanos, al ver esa situación, porque, hermanos, estos hombres muchas veces oprimían incluso a sus mismos hermanos, a su mismo pueblo. Les exigían, hermanos, los impuestos porque tenían que pagarlos. Entonces no eran vistos con buenos ojos. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, pero hermano, al pasar por ahí Jesús lo llama. Pero hermano, después de que Jesús lo llama, entonces, gloria al Señor, viene la segunda fase, que es, gloria, la instrucción. Jesús no solamente lo llamó, hermanos, ahora, y ya mañana, hermano, gloria al Señor Jesucristo, les estaba delegando o les estaba dando autoridad. No, no fue así. Primero los llamó y después viene la instrucción. ¿Por qué, gloria al Señor? Porque tenían que ser formados. Imagínense, hermano, que Mateo, gloria al Señor, era una persona que estaba acostumbrada a andar, ¿verdad?, con el dinero. O sea, jugar dinero, pues, mover dinero en aquellos tiempos. Entonces, gloria al Señor Jesucristo, hermano. Y ahora, al venir a Jesucristo, a tener el encuentro con Cristo, las cosas iban a ser diferentes. Su manera de pensar tenía que cambiar, porque yo pienso, hermano, la Biblia no lo dice, pero lo único que este hombre pensaba era, porque era lo que él hacía. Esto era lo que él hacía. Pero cuando viene a Cristo, gloria al Señor Jesucristo, hermano, las cosas deben de ser, son cambiadas las personas. Son transformadas bajo el poder de Dios. ¿Verdad que no podemos ser los mismos? Debe de haber cambio en nosotros. Porque Jesucristo, gloria al Señor, es el que trae los cambios en nuestra vida. Desde nuestro interior hacia lo interior, todo. Toda nuestra vida es cambiada, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, el primer llamado para nosotros, al igual que para este hombre que estaba recaudando los impuestos, no es, gloria al Señor, de entrando y a predicar. No, imagínense, el primer aspecto, gloria al Señor Jesucristo, gloria al Señor, para nosotros, en el Evangelio de Cristo, no es entopada, no es predicar, sino el primer llamado para nosotros es principalmente para poder alejarnos de la malicia, de la inmundicia y del pecado. Porque ese es el primer llamado. O sea, Dios, en otras palabras, hermano, nos llama y nos dice, aléjate de esto. Aléjate del pecado. Aléjate de todo eso. Hay una transformación de parte de Dios. Dios empieza a trabajar. Dios empieza, hermano, cuando venimos a Jesucristo, Dios empieza a tratar con aquello. Porque cuando venimos a Jesucristo, la persona, hermanos, que viene a Cristo, venimos de allá todos deformes del mundo. Una deformidad completamente, hablando espiritualmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo?
que nos toma y nos empieza a dar forma. Porque imagínense, hermanos, cuando Dios llamó a Pedrito, Pedrito era muy diferente a Mateo. Tenía una actitud él, hermano, que alabado sea Dios. Juancito tenía una actitud terrible. Que Jesús mismo les dijo, ¿verdad? Que eran hijos del trueno, les dijo. Porque era gente tremenda. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, porque estaban acostumbrados a ese estilo de vida. Ellos vivían de esa manera. Pero cuando vinieron a Jesucristo y tuvieron el encuentro con Cristo, sus vidas fueron cambiadas. Fueron transformadas. Porque Jesús los tomó y empezó a formar, a darles forma, hermano. La palabra del Señor, hermano, te forma. Esta palabra nos va formando y te va diciendo qué es lo que tienes que ir dejando. Dios no nos obliga, pero a través de la palabra y de la enseñanza, Dios, hermano, va tratando con nosotros. Y ciertas cosas se van dejando. Gloria al Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay cosas que no se dejan de la noche a la mañana. Es un proceso que Dios nos mete. Un proceso. Un proceso al que Dios nos mete. Pero Dios va trabajando en esa área. Va trabajando, gloria al Señor Jesucristo. En toda esa área, gloria al Señor Jesucristo. Ahora, hermano, la gente despreciaba a este hombre. Los despreciaba. Por cómo eran ellos. Pero sin embargo Jesús lo llama. Y les dice, sígueme. Los llamó. Y empezó a instruirlos. Empezó a enseñarlos. Empezó a capacitarlos. Empezó, gloria al Señor, a motivarlos en todas las áreas. Y ellos, hermanos, empezaron a cambiar todo. Todo fue cambiando en ellos. Todo fue cambiando. ¿Ha cambiado algunas cosas en su vida? ¿Ha cambiado? ¿Ha dejado cosas usted que saben que a Dios les desagrada? Ese es el llamado para nosotros. O sea, alejarnos de todo eso. Alejarnos del pecado, dice Pablo, que nos asedia. El pecado nos persigue. El pecado está a la orden del día, todos los días, desde que amanece hasta que anochece. Él está allí, Él está allí, Él está allí. Pero Dios dice, gloria al Señor, que nosotros nos alejemos de ellos. Dice la palabra del Señor que el sabio, dice, ve el mal y se aparta. Pero muchas veces miramos el mal y nos dejamos ir. Siempre. No tenemos que ser sabios. O sea, en otras palabras, tenemos que ser entendidos, pues. Es lo que la palabra del Señor dice. Tenemos que ser entendidos. Y todos esos aspectos, gloria al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que si nosotros, gloria al Señor, estamos batallando con algo, gloria al Señor, en nuestra vida, que usted sabe, gloria al Señor Jesucristo, debe tener cuidado y ser sabio, gloria al Señor, en todos esos aspectos. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Por eso nosotros, hermanos, como creyentes, debemos apartarnos de la malicia, de toda inmundicia, de todo pecado que nos asedia. Gloria, después de eso viene, gloria al Señor, la formación, la instrucción. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, como número 2, dice, le dio autoridad. Y es una faceta intermedia. Esto habla de algo intermedio entre el llamamiento y la autoridad. Aquí implica tratos más personales, tales como administración, fortalecerlos, llevarlos a experiencias sobrenaturales para que ellos adquirieran un carácter con experiencia. Pero Jesús lo llevó paso a paso, paso a paso. Aquí es la segunda parte. ¿Cuál era la primera parte que le dije? Los llamó. Correcto. El llamado. Jesús primeramente llama y después le dije que era la instrucción. Se instruye.
la instrucción. Cuando ya la persona ha sido instruida, ha sido, gloria al Señor Jesucristo, enseñada, ¿qué es lo que viene después? La autoridad. Porque imagínense, hermano, una persona que se le dé autoridad y no ha sido instruida. ¿Qué pasa? Abusa. Imagínense, hermano, a un policía que solamente, hermano, fue a aplicar y ya le dieron todo ahí el equipo y no sabe, no se le explicó, no se le enseñó, no se le instruyó. Es un peligro, es una amenaza. ¿Sí? O sea que para todo, hermano, hay un proceso. Lo mismo es, mis amados, en la vida creyente, en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Todo va un proceso. Un proceso, gloria al Señor Jesucristo. Porque, hermano, si Dios les hubiese dado, hermano, esa autoridad, entonces no olvides de estos hombres, hermano. Si se acuerdan cuando Jesús iba a ir, hermano, a entrar a la ciudad de los samaritanos y se lo impidieron. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje bíblico? Que Jesús iba cuando los samaritanos y no quisieron. Entonces Pedro y Juan le dijeron, Señor, le dijeron, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? O sea que, hermanos, no tenían misericordia. Pero Jesús los reprendió. Ahí está el aprendizaje. Ahí viene, Jesús les dijo, vosotros, les digo, no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido, ¿verdad?, para destruir, sino para dar vida. Imagínense, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, gloria a Dios, aquí ya entonces ya han sido instruidos, ya han sido enseñados, ya han sido capacitados. Entonces Dios les da autoridad. Pero antes de eso, Dios ya había tenido, hermanos, ya los había administrado. Los había administrado, los había llevado, gloria a Dios, habían tenido experiencias personales. En otras palabras, habían tenido experiencias sobrenaturales que Jesús mismo les había enseñado. Como en el caso, hermano, del monte de la transfiguración. Jesús les enseñó algo sobrenatural ahí. Y muchas cosas más que pudiéramos enumerar. Habían visto, hermanos, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, cómo Jesús, hermanos, había hecho milagros. Los discípulos se habían fijado que Jesús mismo oraba. Cuando ellos pidieron, no oraban. Cuando Jesús los llamó, no oraban. ¿Usted cree que lo menos que ellos querían hacer, ni conocían que era oración? Con muchos de los creyentes, pues. No sabía qué era eso. Pero ¿sabe qué? En el caminar fueron aprendiendo. Jesús les enseñó. Y al darse cuenta ellos, gloria, de que Jesús oraba, ¿sabe lo que dijeron los hijos? Maestro, enséñanos a orar. Fue despertando el interés. ¿Verdad que Jesús no los obligó? No les dijo, tienen que orar. ¿Sabe por qué, mi amado, no lo dijo Jesús? Porque eso de la oración tiene que salir de aquí. Usted no tiene que orar solamente porque alguien dice, ora, y es bueno el consejo. Pero la fuerza no. Tiene que salir de acá, del corazón. Para que la oración, hermanos, que usted haga pueda llegar hasta el tercer cielo donde está Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Ellos fueron aprendiendo el camino, gloria al Señor. Hermano, las experiencias, hermanos, se encuentran en el camino. La carretera del Evangelio que nosotros llevamos corriendo, hay diferentes tipos de obstáculos. Hay diferentes tipos, gloria al Señor Jesucristo, de tropiezos. Pero es allí en el camino, gloria al Señor, cuando uno agarra la experiencia. Esto es como cuando estaba sacando la licencia comercial, me dijo el instructor, la experiencia no te la da que estés detrás del volante, me dijo. Así me dijo. Sino la experiencia te la va a dar la carretera. Cuando te enfrentes a las situaciones, a los obstáculos que te encuentres, ahí vas a agarrar experiencia. Porque cualquiera anda detrás de un volante. Pero la carretera te va a enseñar cómo ser un buen motorista. ¿Y sí? Entonces, de la misma manera, gloria al Señor, la carretera del Evangelio.
Dios nos va a enseñar. Poco a poco, poco a poco. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, todas las cosas, hermanos, de Jesucristo, las cosas de Dios, todas son paso por paso. Nada se escapa de las manos de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. De nuestras vidas. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Les dio autoridad, gloria al Señor Jesucristo. ¿Sobre qué? Viene la parte número 3. Ya les dio autoridad. Ya fueron llamados. Mire, hermano, nosotros como iglesia hemos sido llamados con un propósito. O sea, nosotros no somos cualquier cosa. Usted que está sentado ahí no es cualquier cosa. Dios nos ha llamado con un propósito para esta tierra. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, hermano, aquí esto que estamos hablando, hermano, es para la iglesia. Es para la iglesia. Mire, hermano, la iglesia ha sido llamada y se le ha dado autoridad. Usted tiene autoridad. Tiene autoridad de parte de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Para qué es la autoridad? Para echar. Los espíritus. Ahí está la palabra del Señor. Aquí lo está diciendo. La autoridad. O sea, hermanos, que la iglesia, hermanos, que la iglesia se le da un poder, se le da una autoridad. ¿Qué quiero decir con eso? Hermano, a Dios, al Dios de los cielos, usted sabe que se le pide, pero al diablo se le ordena. Se le ordena, pero se le ordena bajo autoridad. ¿Sabe por qué? El diablo reconoce autoridad. Le pregunto a la iglesia, ¿los demonios reconocen autoridad? Sí, amén. Claro que reconocen autoridad. Sí, reconocen autoridad. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, pero también la iglesia debe de reconocer autoridad. De que hay alguien, gloria. ¿Qué significa eso, hermano Carlos? De que debe de reconocer que hay alguien, gloria al Señor, superior a nosotros. Que nosotros no nos mandamos solos. Que hay alguien, hermanos, superior a nosotros. Incluso dentro de la iglesia, uno debe de reconocer, hermano, autoridad. Porque hay líderes dentro de las iglesias. Y usted como creyente debe de reconocer la autoridad de ellos. El problema, hermano, cuando no se reconoce la autoridad, ahí estás metido en un problema. Porque te está sobrepasando el orden que Dios ha establecido. No, ¿y cómo le voy a hacer caso yo a él? ¿Cómo le voy a hacer caso yo a la hermana? Pero este es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y cuando nosotros, hermanos, nos sobrepasamos la autoridad, entonces andamos mal. Andamos mal. Y allí es el peligro de nuestra vida espiritual. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, entonces, hermano, aquí viene la autoridad para echar fuera los demonios. Fuera los demonios. Ellos, gloria al Señor Jesucristo, saben quiénes los pueden echar fuera y quiénes no. Ellos saben quiénes los pueden echar fuera y quiénes no. Gloria al Señor Jesucristo. Pero la palabra del Señor, hermanos, dice claramente que Dios le ha dado a la iglesia el poder y la autoridad. O sea que en otras palabras, hermanos, para que nosotros podamos ser efectivos en el caminar con Cristo. Los discípulos de Jesús, hermanos, fueron creyentes que fueron efectivos en las cosas de Dios. Pasaron tantísimas cosas sobre ellos. Experiencias de todo tipo. Experiencias buenas. Qué lindo van las experiencias buenas. Pero también pasaron experiencias malas.
pero todo está incluido en el mismo paquete, mijo. Tanto las experiencias buenas como las experiencias malas, porque todo es necesario dentro del pueblo de Dios. También las experiencias malas. Las experiencias malas. Porque alguien me dijo, hermano, fíjese que yo tenía confianza en esta persona, me dice, y fíjese, me siento traicionado, me hizo esto, me traicionó, me hizo esto. Y ahora me siento pues desconsolado. ¿Por qué pasan estas cosas? Me dice. Y le dije yo en ese entonces, se lo voy a decir por qué pasan estas cosas. Le dije. Ahora le dije yo, Dios permite todas esas cosas para que nosotros, le dije yo, podamos ver, gloria al Señor Jesucristo, que no todos, no a toda persona podemos abrirle nuestro corazón, sino que tenemos que tener precaución. Tenemos que tener precaución, no porque es amigo, no porque es amiga, no porque hermanos son personas cercanas, tenemos que nosotros tener, ¿verdad?, de abrir nuestro corazón. No, tenemos que tener precaución en todas las cosas. Pero todo es necesario, hijo. Todo es necesario, gloria al Señor, en este caminar, porque todo eso nos ayudará a nosotros, gloria al Señor, para ver a quién le abrimos nuestro corazón y a quién le damos nuestra confianza. En todas las cosas, gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y para sanar toda enfermedad. Para sanar, o sea, hermanos, que tenemos el poder para orar por los enfermos. ¿Y qué va a pasar? No se van a morir. Tengo un hermano que dijo que fue a orar, ¿verdad?, que estaba principiando como pastor, y lo llamaron, hermano, venga a orar. Tenemos un hermano que está bastante grave y está enfermo. Y fue, y después de orar le digo, hermano, ahí se sigue peor y me avisa. Ahí se sigue peor y no estaba orando por sanidad. Sí. Estaba orando por sanidad, o sea, había que tener esa seguridad, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Sí, hermano. Entonces, Dios nos ha dado el poder, la autoridad. Cuando usted ve, hermanos, por allí, que ve a un policía, y el policía le hace alto, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Pero fíjense, hermanos, que usted sabe de que lo que la autoridad le da al policía no es el uniforme, sino es esta que anda aquí. Eso lo identifica que es una autoridad. Y cuando la gente lo para, rápido, ¿ah? Reconocen la autoridad, se paran rápido. Y si no hay consecuencias. ¿Ah? Entonces yo pongo esto, gloria al Señor, pero también, ¿sabes que usted anda, ve que anda con una 9 aquí? Ahí está el poder. Si usted no responde a la autoridad, entonces va a tener que usar. Sí, porque así son ellos. O sea, gloria al Señor, hermano, la palabra del Señor está regida, hermano, bajo leyes. Leyes espirituales, leyes morales para nosotros, y nosotros fueron escritas, hermano, para que nosotros estemos sometidos también. Caminemos en la palabra del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Tenemos el poder, hermano, para poder orar por los enfermos. Si alguien está enfermo, gloria al Señor, usted podrá, hermano, voy a orar por usted. Voy a orar por usted ahora mismo, y después de la oración usted va a ser sano, con seguridad. Y llora, y pone manos sobre ellos, porque la Biblia dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice. Y sanarán. Pero, hermanos, imagínense ahora, hermanos, la gente está enferma y va a orar, hermanos, queda peor. ¿Por qué? Porque también, hermano, debe de haber comunión. Debe de haber comunión con Dios. Así es. Debe de haber comunión con el Señor. Estar en una comunión constante. Clamando, orando. En todo momento. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Como número 4, hermano, ya para finalizar, en el verso 5 dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones. Ya vimos que Dios los llamó.
Ya vimos que Dios los instruyó, los enseñó. Ya vimos, gloria al Señor, que Dios les dio autoridad. Ahora viene la última faceta. ¿Cuál es esa? Los mandó. Ya iban preparados, ya iban equipados, ya iban adiestrados. Vayan, les dijo Jesús. Bien. O sea, hermanos, gloria al Señor Jesucristo, que las cosas de Dios, hermanos, son de orden. Porque hay personas, gloria al Señor, que muchas veces yo he conocido en este caminar, que Dios ha llamado a personas del ministerio, que sea otra, ¿verdad? Pero que tiene que ver mucho, gloria al Señor, y Dios los llama para algo, y ya, porque Dios les habló, entonces ya salen. Pero no fueron instruidos, no fueron enseñados, no fueron sujetos. Entonces, porque Dios les habló, no, pero Dios les habló que tuvieras que aprender, y después cuando estuvieron preparados, Dios mismo se va a encargar. Y salieron, y ¿sabe qué? Y los he visto, y salieron directamente al fracaso. Hermano, hay mucho que aprender, y esperamos en el Señor que lo que hemos hablado, hayamos aprendido. Recuerde que dentro, hermano, de la iglesia del Señor hay leyes, hay autoridades. Hay leyes, hay autoridades que uno como creyente, hermano, debe de reconocer. Los discípulos reconocieron eso. Los discípulos reconocieron eso. Y hablemos de Cristo. No hablemos de nosotros mismos. Cuando usted hable la palabra del Señor, hermano, hable de Cristo. No hable de otra cosa, no hable de otra cosa, no hable de nadie, hable de Cristo. Que en la palabra que usted hable, en su testimonio, no haya otro sino de Cristo. Porque el que ha sido enviado no habla de él mismo. El Espíritu Santo fue enviado, no habla de él mismo, habla de Jesús. Habla de Cristo. Pongamos de pie, mis amados, en esta mañana, gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra de Dios y después vamos a darle el tiempo a nuestro hermano para que sea Dios obrando y glorificándose. Y que la palabra que hemos hablado pues quede, hermanos, sembrada en nuestros corazones. Oremos. Amado y buen Dios, que estás en gloria, te damos gracias en esta mañana, Señor, por el estudio de Señor, de este momento, Padre. Te pedimos, Señor, que tú obres en los corazones, en las mentes de cada uno, Padre, que podamos caminar, Señor Jesús, una vida de acuerdo, Padre, a tus mandamientos, a tu palabra, Dios mío. Guíanos, dirígenos, Padre. Padre Celestial, vaya formándonos, instruyéndonos, enseñándonos cada día, Señor, cada momento, Padre, porque su palabra, Señor, es una palabra poderosa que trae formación a nosotros. Cristo, bendice tu pueblo, los hermanos, las hermanas que se dieron cita a este día de ayuno, Padre. Glorifícate en ellos, Padre. Manifiesta tu poder, fortaléceles, susténtales, bendíceles, Padre. Administrales, Señor Jesucristo, de una manera especial, Padre maravilloso. Oh, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella es una palabra que nos alimenta, Señor, y nos fortalece. En el nombre de Jesús. Bien, damos el tiempo a nuestro hermano.